fotógrafos que estaban sufriendo el nazismo en Europa y el franquismo en España, pues se fueron a México. Dentro de esos poetas está León Felipe, uno de los poetas más importantes de la generación del 27, que es la generación de Federico García Lorca en España. ¿Han escuchado hablar de Lorca? ¿No les han hablado de Federico García Lorca? Pues es uno de los poetas más importantes de esta lengua que hablamos y fue fusilado por Francisco Franco, básicamente por ser homosexual. Esa fue la razón por la que entraron a su casa, lo sacaron y bueno, lo pusieron con otros en un paredón y lo fusilaron. El error de Franco al fusilar a Lorca es como si en su momento aquí se hubiera fusilado a García Márquez. Del tamaño de eso fue el error. Lo que pasa es que Franco era un tipo supremamente inculto, ignorante, y no sabía que había mandado a matar a la gloria literaria de España. Bueno, León Felipe, pues al ver que mataron a su amigo Lorca, pues se va de España, como muchos otros, y se radica en México. Y él escribe un libro que se llama Cantos y Oraciones del Caminante, y dentro de ese libro, que publica más o menos en el 39, está este poema que se llama Vencidos, y que es una referencia al Quijote. Entonces, por eso, el poema que ustedes tienen lo vamos a leer más adelante. Yo les pido que me escuchen primero mi ponencia, ese es más o menos el contexto, y luego pueden hacerme preguntas, hablamos del poema, leemos el poema para que se hagan la idea. Bueno, Vencidos de León Felipe, diatriba o apología del Quijote. Don Quijote, que nace como representación, será infinitamente representado por la posteridad. En el periodo finisecular del XIX, España vuelve sus ojos sobre el Quijote de modo excepcional, pues quiere tejer en torno a él una reflexión sobre lo propiamente español. Esa vuelta sobre la figura de Don Quijote, que se extenderá hasta la generación del 27, en el punto crucial de la Guerra Civil, que expulsaría un significativo número de poetas y de cuyo exilio se hará leitmotiv, oscilará entre las representaciones opuestas, diatriba o apología, dando así lugar a un debate que aún se pregunta qué significa el Quijote. Tal vez el Quijote creado por el poeta León Felipe sea uno de los más entrañables, pero a la vez uno de los más complejos, por cuanto nace de una profunda identificación del poeta zamorano con el personaje cervantino, proyectándose en el personaje o devolviéndole su imagen en un juego especular que repite el dispositivo literario de Cervantes. Además, porque la palabra vencidos parece ejercer un falso movimiento toda vez que va a conjurar una apología de la autoderrota, y en tanto el signo va a entrar en contravía dentro de su propia representación. León Felipe ha dibujado un Quijote que no es respuesta ni pregunta, un Quijote que es la cuestión misma de la modernidad, su ambigua oscilación de una realidad que es negada mientras se la nombra. Felipe habla con ese primer héroe del tiempo literario que fundó Cervantes. Para comprender la representación moderna del Quijote es necesario comprender qué significa Don Quijote y el hecho de que sea el primer héroe de la modernidad. Ser héroe en la modernidad supone ir a contravía de dicha condición. Don Quijote es en verdad el primer antihéroe que registra la literatura, y al serlo inaugura el cierre irreversible de la época que lo precedió. Esa condición que le será marca y rasgo irreparable emerge de una parodia y de una representación. Parodia de un género que en él termina y representación de un ideal felicidad. En este sentido, la lectura más recurrente que se ha hecho de modo particular en la España posterior a la versión de 1615 es la de un Quijote, que es, por antonomasia, utopía, es decir, lugar que no es. Querer ver en el Quijote esto o aquello nos pone de plano en el camino que bifurca las palabras y las cosas. Dicho de otro modo, una cosa es el mundo literario y otra muy distinta, el mundo de la realidad. Confundir ambos mundos es repetir ese ejercicio de la fiebre caballeresca de la que salió don Alonso Quijano
es decir, dar vida al mundo de los libros y saltar con ellos en la mente al mundo real. Esta vuelta sobre el Quijote, tanto de la generación del 27 como de la generación del 98 en España, ha sido un intento por definir lo propiamente español. Ha omitido lo que Felipe de Vera en su poema, el autovencimiento de Don Quijote, como respuesta por fuera del texto en el que vive Don Quijote, sino como ambigüedad y condición del héroe literario. La historia del Quijote y de Cervantes como representación de lo español, dice José Carlos Mayer, que una representación simbólica más allá de sus valores. Pero ni Cervantes autor ni Don Quijote personaje encierran más verdad que una verdad literal. Alonso Quijano ha muerto con la puesta de los signos en contravía, y si ya no tenemos certeza de si un yermo es lo mismo que un pasillero o un molino equivale a un gigante, no podemos más que leer las representaciones del Quijote en el contexto de la novela moderna, que supone la existencia de un héroe que ha de vencerse a sí mismo por el enfrentamiento de su mundo personal y el mundo ajeno puesto afuera de su interioridad. En este contexto, el poema de León Felipe revela una representación moderna del Quijote, en sí, no por la idealización de su fracaso, sino por señalar su autovencimiento como caída de una ilusión y nacimiento de la propia conciencia. Vencidos de León Felipe, una diatriba contra los valores. ¿Dónde está el chico que me presentó? ¿Qué se hizo? ¿Quieres venir? ¿Quieres leer? No te llamo. Vencidos, León Felipe. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora, ociosa y abollada, va el rucio en la armadura, y va ocioso el caballero, sin pecho y sin espaldar, va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido, el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así terminó pasar? ¿Y cuántas veces te gritó, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme la ropa contigo, caballero del honor, ponme la ropa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se volvió a ver la figura de Don Quijote pasar. Bueno, entonces ese es el poema que voy a tratar brevemente de realizar. La Guerra Civil Española 1936-1939 dejó como resultado inapelable dos bandos, los vencidos y los vencedores. El mapa que abre la posguerra traza dos rutas en el imaginario de esos bandos opuestos, el afuera y el adentro. El exilio para los vencidos y la patria para los vencedores. España queda definida entonces como un lugar de utopía para los de afuera y como un resguardo para los de adentro. La utopía o lugar que no existe encuentra en la figura del Quijote una forma sublimada del exilio, una representación de la diáspora para los vencidos. En el caso concreto de León Felipe, la propia derrota de su exilio encuentra una forma de identificación con la derrota del Quijote que ha recuperado la razón. El afán español por definir lo español ha girado de manera excepcional en torno a la figura de Don Quijote. Definir el Quijote, descifrar el Quijote, sería dar con la clave exacta, pues supondría definir, al parecer, lo español. Entre la generación del 98 y la del 27, este afán se agudiza por razones históricas y políticas que obligan a volver sobre la obra fundacional de nuestra lengua y de la historia de España en particular.
Una cosa es la novela y otra el Quijote. Dicho en palabras de Ortega y Gasset, el Quijote puede significar dos cosas. Don Quijote es un libro y Don Quijote es un personaje de ese libro. Por un lado está el texto literario y por el otro el personaje al que han querido dar vida algunas lecturas románticas, diríamos, pues el Quijote, como Amadís de Gaula, no es más que literatura. El Quijote recuperado como forma de utopía encuentra en la generación del 98 posiciones opuestas. Para empezar, digamos que Miguel de Unamuno, el Quijote, no es un personaje literario, tal vez ni siquiera un libro. Para él el Quijote es un ser vivo, autónomo e independiente de las páginas de las que salió. Unamuno cree que España debe leer el Quijote como un acto de fe, esa misma fe que la lectura con la que leyó Alonso Quijano los libros de caballería. Ahora bien, este querer dar vida al personaje literario supone una mirada ejemplar en la existencia del Quijote. Unamuno mistifica así la figura del Quijote, hace de él un santo al compararlo con San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús. El querer ser de Don Quijote es en Unamuno un acto de fe. La fe es la única forma de conocimiento, pues opera en el sentido de una voluntad mística que rige al personaje en su interior. Si este quijotismo de Unamuno, como lo señala Gemma Roberts, un método de conocer que tiene la locura su órgano o su instrumento de conocimiento, diremos entonces que la locura es una forma de santidad, una fe que deriva del conocimiento. El caballero de la triste figura dice Unamuno lo siguiente: si Diamete Benengeli no hizo otra cosa que trazar la biografía de un ser vivo y real, y como no hay pocos que viven en el error de que jamás hubo un tal Don Quijote, hay que tomarse el trabajo que se tomaba él en persuadir a las gentes de que hubo caballeros andantes en el mundo. Ese claro pasaje de Unamuno no deja duda de la existencia de Don Quijote. Sí parece dudar, en cambio, de la existencia de Cervantes, al menos como autor de la novela Don Quijote, pues deja abierta claramente el nombre del mozo árabe que encontró los pergaminos. Este repléguese así de Diamete Benengeli. En lo que refiere a la autoría de la obra, es una doble ficción unamuniana, pues duplica el juego literario cervantino al insistir en Diamete, que es, ya sabemos, un dispositivo narrativo con el que el mismo Cervantes se borra como autor para refugiarse como editor de la obra. Esa distancia, también lo sabemos, es una forma sutil de eludir toda responsabilidad con la verdad, como lo señala Todorov. De hecho, en el texto, solo lo atribuido al autor escapa la prueba de verdad. Unamuno, como Cervantes, pone en juego la certeza sobre la razón y la verdad, como ironía de su época y al dispositivo que lo identificó. Para Ortega y Gasset, por su parte, lo español significa una altísima promesa que solo en casos de extrema rareza ha sido cumplida. Este desplazamiento del deseo o la voluntad de querer ser lo que inhabilita a España para la plenitud de su realización. Hay una diferencia en la representación de Unamuno y de la de Ortega y Gasset. Aunque Unamuno se valga del concepto de voluntad orteguiano, la representación del Quijote lo separa por el punto de partida. Para Ortega y Gasset, el Quijote no es un ser vivo a la manera de Amadís de Gaula. Para él, el Quijote es un libro, pura literatura. Dice: las cosas reales están hechas de materia o energía, pero las cosas artísticas, como el personaje de Don Quijote, son una sustancia llamada literatura. Es obvio que para el filósofo español Don Quijote solo existe en las páginas de la obra de Cervantes. No obstante, su representación se centra en el personaje literario que ha construido un ideal propio inspirado en sus lecturas y que le ocupa y le demanda toda su voluntad para poder ser eso que quiere ser. Planteado así el asunto, Ortega y Gasset no concibe al Quijote como un vencido, pues su ser a lo largo de la obra es la expresión de esa voluntad que lo mueve. Veamos estas palabras una vez más en torno a la voluntad. La ciencia, el arte, la justicia, la profecía, la religión son órbitas de la realidad que no invaden nuestras personas, como lo hace el hambre o el frío.
solo existen para quien tiene la voluntad de ellas. Encuentra una sutil coincidencia esta referencia de Ortega a la que hace Américo Castro al referirse al Quijote como un ser vivo y no como un ser literario que se transforma mientras va haciendo o construyéndose dentro de la obra. Dice el profesor Castro: el vivir literario consiste en expresar más el trasfondo de la apariencia del vivir. De esa suerte, el personaje máximo y más conocido, Don Quijote, se presenta como estructurado inicialmente como una consecuencia del estarse haciendo a su propia imagen. La coincidencia consiste justamente por un lado en que ambos se adhieren al referente literario de que es Don Quijote. Por otro, ven el personaje lejos de la óptica épica, pues antes que una entidad terminada y sin fisuras, el Quijote de Castro y Ortega y Gasset es mientras va haciendo. Esta idea de construirse como consecuencia de voluntad supone un personaje incompleto, habilitado, en proceso. Ramiro de Maeztu entendió o interpretó de manera bastante áspera la novela de Don Quijote. Su lectura se centra en la novela, pero equivoca terriblemente la interpretación literaria, pues desconoció el dispositivo especular cervantino de la segunda parte de la novela. Según Maeztu, lo esencial de la novela de Cervantes está en la versión de 1605. La primera parte del Quijote es la esencial, dice, sugiriendo que el lector de la novela podría prescindir de la segunda parte del Quijote escrita en 1615. Es un error decisivo la lectura de Ramiro de Maeztu, pues esta simple frase revela una lectura incompleta e imprecisa del Quijote. Digamos que lo que quiso decir equivale a mutilar el verdadero elemento que desligó al Quijote de la tradición literaria de los textos de caballería, a saber, la segunda parte. Es obvio que Ramiro de Maeztu ignora lo que significa la novela de 1615. Sin esa segunda parte, el Quijote no sería la primera novela de la modernidad, sino una simple parodia del género caballeresco. La clave está en que en la segunda parte, los personajes que leyeron la novela de 1605 entran en la novela y los personajes que fueron leídos se encuentran cara a cara con sus lectores. Negar esta parte es negar el juego especular cervantino que dio nacimiento a lo que Carlos Fuentes ha llamado la imaginación moderna. Así lo expresa el mexicano. Al radicar la crítica de la creación dentro de la creación, Cervantes ha fundado la imaginación moderna. Es una puesta en abismo lo que desconoce Maeztu y lo que despoja a la novela de su valor literario en términos de la modernidad. De otro lado, Maeztu sugiere que es el Quijote donde tenemos que ver el libro ejemplar de nuestra decadencia. Al intentar ir más allá de la novela que no entendió estructuralmente, se equivoca una vez más señalando al Quijote como una obra decadente. La veracidad es inexcusable. Tomar los molinos de viento por gigantes no es meramente una alucinación, sino un pecado. La frase es escalofriantemente desproporcionada desde todo punto de vista. Revela por un lado una idea de la literatura solo como fuente de verdad, y es por el otro una condena, ni más ni menos que la manera del canónico de la novela. Pero sobre todo es hacer de nuevo una lectura alegórica de la novela del Quijote. Es tomar los signos literal y figuradamente. Esto no es no comprender al cito, pues implica instalarlo luego en la zona dialógica de la que habla Martín, en la que las cosas han de pasar reformadas, ya sea por la parodia, la ironía, la risa o la autoparodia. Demuestra esta lectura una total insuficiencia interpretativa, pues resulta ser una mirada demasiado rígida de lo literario, o peor aún, como si lo literario fuera una forma para hablar de los buenos modales. La representación del Quijote de Felipe es una representación en la que la influencia de Unamuno parece quedar en evidencia. Jorge Che señala la influencia de Ortega y Gasset en Felipe. También parece clara por cuanto hay en la obra de Don Felipe en torno al Quijote un claro elogio a la locura del personaje. Elogio que debe ser entendido como una utopía ética del amor y de la justicia, dice Jorge Che. La concepción felipiana del Quijote está fundada sobre una filosofía de la existencia de la raigambre uraniana
y sobre explicaciones orteguianas del héroe con voluntad. Felipe establece una identificación con el personaje Don Quijote en cuanto es derrotado por la razón, es decir, con el Quijote que va de vuelta de sus aventuras y ha dejado atrás el mundo de las hazañas caballerescas. Si bien Don Quijote al final de la novela ha dejado de ser Don Quijote para hacerse pastor, la razón que lo asiste en esas últimas horas no es la misma razón de los que han sido vencidos. La razón en él es autoconciencia y en tanto contrario a una epifanía. Es en verdad un lento proceso dado como desilusión. Yo no veo, Sancho, dijo Don Quijote, sino a 3 labradoras sobre 3 borregos. Este lento derrumbarse en su ilusión de ver en el mundo real al mundo que leyó hace que Don Quijote vaya cediendo en su fiebre para acceder a un mundo no literario. La razón de Don Quijote es proporcional al fin de su delirio, tal como lo ve Felipe, es la de una renuncia al mundo de las confrontaciones para ingresar a un mundo más íntimo, al mundo interior. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Este regreso del Quijote que sugieren los primeros versos del poema Vencidos va indicado por una fuerte atmósfera de soledad. De hecho, Felipe lo dibuja sin su inseparable escudero Sancho Panza. Esta soledad es decisiva